Dios no te pone al lado de alguien terriblemente enfermo God doesn't put you next to somebody who's terribly sick para devastar tu alma. to devastate your soul. Dios no hace que te nazca un niño autista God doesn't make you give birth to an autism child para que vivas toda tu vida sufriendo por el niño. so that you live your whole life suffering for that child. Dios permite estas circunstancias God allows these circumstances porque tiene que ver con tu llamado, because it has to do with your en calling. lo que Él te quiere entrenar, What He wants to train you en las in, victorias que tienes que the ganar victories you have to win para colocarte to place you en la posición de gobierno, in the government de position autoridad of authority y de poder and of power que Dios planeó para tu vida that God planned for your life desde antes de la fundación del mundo. since the foundation of the world. Entonces, las circunstancias que nos rodean Then the circumstances that surround son us gloriosas are circunstancias glorious circumstances para llevarnos al nivel donde tenemos que estar. to take us to the level that we need to be. Y yo me encontraba en estas circunstancias And I found myself in these y circumstances. me metí con Dios. And I went in with God. Y el Señor me dijo, And the Lord told me, tu respuesta está en el libro de Job, your response is in the book of Job, versículo 17 del capítulo 38. chapter 38, verse 17. Dice, ¿te han sido descubiertas las puertas de la muerte? It says, have the gates of death been opened unto thee? ¿Y has visto las puertas de la sombra de la muerte? Or hast thou seen the doors of the shadow of death? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Hast thou perceived the breadth of the earth? Declara si sabes todo esto. Declare if thou knowest it all. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? Where is the way where light dwelleth? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? And as for darkness, where is the place thereof? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. That thou should take it to the bound thereof, and that thou should know the path to the house thereof. Tú lo sabes, You know it, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. because thou was then born, or because the number of thy days is great. Y dije, pues Señor, realmente no me han sido descubiertas ni las puertas de la muerte, And I said, Lord, where really the gates of hell have not been revealed to me, ni las de la sombra de la muerte, neither the shadows of death either, ni la habitación de la luz. nor the habitation of light. No sé qué me quieres decir. I don't know what you're trying to tell me. Y me dijo, tu hermana está atrapada And he told me, your sister is trapped en una prisión en las sombras de la muerte. in a prison in the shadows of death. Y tienes que sacarla de ahí. And you have to get her out from there. Entonces le dije, Señor, Then I said, Lord, si voy a las puertas de la muerte, if I go to the gates of death, voy a regresar. am I going to come back? Silencio. Silence. Le dije, ok. I said, okay. Entonces le hablé a mi cobertura, Ronnie Chávez. Then I called my covering, Ronnie Chavez. Le dije, Ronnie, voy a ir a las puertas de la muerte And I said, Ronnie, I'm going to the gates of death. y no sé si voy a regresar. And I don't know if I'm coming back. Pero lo que sí sé But what I do know, es que nunca más podré tomar un púlpito never again will I take a pulpit para predicar sobre el amor de Dios to preach about the love of God si no estoy dispuesta a dar mi vida unless I'm willing to give up my life por el ser que más amo, que es mi hermana gemela. for the being whom I love the most, which is my twin sister. Le dije ahí, ora por mí. And I said, there, pray for me. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, On the following day at 7 in the morning, tenía a los intercesores todos listos en oración I had all the intercessors ready in prayer. y aparecieron dos ángeles en mi habitación. 2 angels appeared in my bedroom. Me dijeron, síguenos. And they told me, follow us. Y empecé a seguir a los ángeles. I began to follow the angels. Y empezamos a caminar por la Ciudad de México And we began to walk throughout the city of Mexico. y llegamos a una coladera. And we got to a drainage, a sewage. Yes. Y entonces el ángel abrió la coladera And then the angel opened up the manhole. y bajamos a las alcantarillas de la ciudad. And we went down to the drainage or the sewage of the cities. Ahora esto me empezó a hacer sentido, Now this began to make sense to me. porque mi hermana trabajaba en las alcantarillas de la ciudad, Because my sister used to work in the sewage of our city. rescatando a los niños de la calle She would rescue kids from the streets que vivían en las alcantarillas. who lived in the sewage drains. Entonces caminamos por las alcantarillas un buen tramo Then we walked a good stretch down those sewage drains. y llegamos a otro agujero. And we got to another hole. Y el ángel bajó, And the angel went down. luego bajé yo Then I went down. y atrás el otro ángel. And behind the other angel.
Y llegamos a un túnel And we got to a tunnel donde había muchas como camas de hospital where there were many like hospital beds. y la gente estaba así alineada, parada, And the people were like this in rows. They were standing con tubos y todo. with tubes and everything. Y yo buscaba a Mercedes ahí, And I was looking for Mercedes there, pero no estaba ahí. but she wasn't there. Y el ángel me dijo, ella está en un lugar más profundo. And the angel told me she's still in a deeper place still. Entonces llegamos a otro agujero Then we got to another hole. y descendimos a una región más abajo. Then we descended into a region which is even lower. Y en esta región había como calabozos And in this region, there were like dungeons, muy antiguos. very ancient. Y en cada calabozo había como 10 personas. In each dungeon, there were about 10 people. Y yo buscaba a Mercedes. And I was looking for Mercedes. Y en el segundo calabozo, In the second dungeon, toda la gente estaba vestida de gris. all people were dressed in gray. Pero Mercedes estaba acostada y estaba vestida de blanco. But Mercedes was lying down. She was dressed in white. Y entonces de mi boca salió el decir, Mercedes, And then from my mouth came up to say, Mercedes, sal fuera. come forth. En ese momento entendí At that moment, I understood lo que Jesús estaba haciendo cuando resucitó a Lázaro. what Jesus was doing when he resurrected Lazarus. Jesús estaba hablando hasta las regiones mismas de la muerte Jesus was talking down directly to the regions of death. y estaba sacando el espíritu de Lázaro de las regiones de la muerte. And he was pulling Lazarus' spirit out from the regions of death. Entonces el ángel me dijo, no, ella está muy débil. And the angel told me, no, she's very Y weak. sacó una hermosa llave llena de brillantes And he pulled out a beautiful key full of diamonds. y abrió la puerta de la prisión. And he opened up the prison door. No hubo ninguna resistencia por ningún lado. There was no resistance from anywhere. Y entonces yo tomé el alma de Mercedes. Then I took Mercedes' soul. ¿Se acuerda que le dije que igual que un pedacito de cabello Remember that I told you that just like a strand of hair tiene toda la información de nosotros? has all of our information, Cada pedacito de nuestra alma every piece of our soul, está completamente toda nuestra información espiritual. all our spiritual information is found there as well. Entonces la tomé, la saqué. Then I took her and I took her out. El ángel me dijo, ponla en el suelo y desata sobre ella el poder de la resurrección. And then the angel said, lie her on the floor and loose to her the power of resurrection, Como lo hizo Elías. as Elijah did it. Perdón, Eliseo. Oh, I'm sorry, Elisha. 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 Entonces Mercedes se levantó en el poder de Dios Then Mercedes got up in the power of God, y salimos de aquel lugar. and we left that place. Y el ángel me dijo, ahora tienes que restaurar el alma The angel told me, now you have to restore the soul dentro de Mercedes. inside of Mercedes. Tienes que unificar su alma You que have- fue fragmentada. You have to unify her soul, which was fragmented. Muy posible, al estar rescatando un niño de la calle, And possible as you are rescuing a child from the street, hay muchos satanistas there are many Satanists que van por los niños a las alcantarillas who go get the children out from the sewage para drains hacer sus sacrificios con los niños de la calle. to hold their sacrifices with the street kids. Por eso es importante que haya ministerios que rescaten los niños de la calle. That's why it's important for there be ministries to rescue kids from the streets. Y Mercedes se metía muy violentamente contra el diablo Mercedes would go violently against the devil para arrebatarle los niñitos. to remove from him the little kids. Y muy posiblemente ella fue fragmentada en ese momento. And very possibly she may have been fragmented at that moment. La cosa es que llegamos al hospital The issue is that we got to the hospital físicamente, physically, los dos ángeles, the two angels, Mercedes y yo. Mercedes and I. Y simplemente le dije, sé restaurada tu alma. And I simply told her, let your soul be restored. No sabía cómo hacerlo, I didn't know how to do it, pero así lo hice. but I did do it. Y en ese momento el alma de Mercedes se reintegró And at that moment, Mercedes' soul became reintegrated.